Recorrer la Basílica de San Pedro en el Vaticano es recorrer los secretos mismos de la Iglesia Católica Universal. Esta edificación está allí desde hace más de 500 años. A un costado de la Basílica de San Pedro está ubicada la famosa Capilla Sixtina. Ese tejado que se ve allí en el fondo corresponde al tejado mismo donde en su interior están los frescos de Miguel Ángel. Allí es ubicada la chimenea por la cual en caso de cónclave sale la fumata, el humo blanco o negro, según la determinación que vayan tomando los cardenales en cada una de las sesiones. La Capilla Sixtina es eje principal de la fe, de la tradición y de la cultura católica en el mundo. Flanqueado por un San Pedro y por un San Pablo, la Basílica Vaticana está acompañada también por el Palacio Apostólico. Las ventanas del fondo corresponden a las residencias que habitualmente han ocupado los papas. Francisco no ha querido nunca vivir aquí. Él prefiere la Casa de Santa Marta, que se encuentra en la parte posterior de la Basílica de San Pedro. Cuando un papa fallece, el funeral de Estado se realiza aquí, en la explanada de la Plaza de San Pedro, justo con la Basílica a espaldas. En este lugar, cuando eso ocurre, es ubicado un catafalco con el cuerpo expuesto del pontífice fallecido para la veneración por parte de los fieles que por miles se acercan a esta Plaza de San Pedro a despedir al Papa que ha fallecido. En este lugar, la misa fúnebre es presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, y de este lugar el cuerpo es conducido a las criptas vaticanas que se encuentran debajo de la basílica, las cuales vamos a conocer en este recorrido. Desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro es anunciado cuando ocurre el nombre del nuevo Papa. El cardenal protodiácono es el encargado de aparecer a través de esta ventana para decirle al mundo el nombre de bautizo de quien ha sido elegido por el cónclave y también su nombre pontificio. Justo a continuación, el nuevo Papa también sale por allí, luciendo sus ornamentos papales, dando un primer saludo a la multitud que lo espera en la Plaza de San Pedro y además enviando su primera bendición, Urbi et Orbi. Al fondo, la Puerta Santa Jubilar. La cruzaremos en algunos minutos. Está abierta este año, pues es el año del jubileo, que es celebrado por la Iglesia Católica Universal cada 25 años. La Puerta Jubilar fue abierta por el Papa Francisco el pasado mes de diciembre para dar inicio a las celebraciones de este 2025. Peregrinos de todo el mundo a lo largo del año vienen a este lugar para cruzar hacia la Basílica de San Pedro a través de la Puerta Santa Jubilar, para pedir perdón por los pecados y para pedir gracias divinas. Y esta es desde adentro la gran Basílica de San Pedro, el templo católico más importante del mundo. Construido hace más de 500 años, es el eje de la fe católica cristiana para 1.200 millones de seguidores. Es el sitio desde donde oficia tradicionalmente el Santo Padre, la Basílica de San Pedro. A este costado tiene la famosa obra de Miguel Ángel, La Piedad. Un poco más hacia este lado, la tumba de San Juan Pablo II. Al fondo, la Cátedra Pedrina y el baldaquino. Y a la izquierda, los accesos a las tumbas vaticanas. Avanzamos en este recorrido. En el caso del fallecimiento de un papa, su cuerpo es expuesto durante varios días aquí, en el altar mayor de la Basílica de San Pedro, justo a los pies del baldaquino, en cámara ardiente para que los fieles del mundo puedan pasar a despedirse. El cuerpo del Papa es vestido con los ornamentos litúrgicos propios de su dignidad y de su autoridad. Esa cámara ardiente tiene lugar además justo en torno a la tumba del apóstol San Pedro, que está ubicada en la parte baja de este lugar. Al fondo, la tumba del apóstol San Pedro. Es posible visitarla por la parte inferior de la Basílica Vaticana. La tumba de San Pedro es un sitio de visita de fieles del mundo que llegan con mucha frecuencia para orarle al apóstol, a uno de los fundadores de la Iglesia junto con Jesucristo hace más de 2000 años. Muy cerca de este lugar, hacia ese costado, está la salida de la Basílica hacia la Casa Santa Marta, donde el Papa Francisco ha vivido
desde hace 13 años cuando empezó su pontificado. El baldaquino de San Pedro, el baldaquino del Vaticano, es una obra del italiano Gian Lorenzo Bernini, hecha en bronce, especialmente diseñada para darle lustre a este templo. El baldaquino sirve como de techo protector al altar mayor de la Basílica de San Pedro, altar debajo del cual está ubicada la tumba del primer apóstol, del apóstol San Pedro, que además da nombre a esta basílica. La creencia católica cristiana indica que en este lugar reposaban los restos del apóstol luego de haber sido martirizado en la época romana hace más de 2000 años, y por eso aquí fue edificada la basílica en su honor, para que la Iglesia Católica siguiera avanzando. En varias de las capillas laterales de la Basílica de San Pedro todos los días hay misa. Los obispos, cardenales y sacerdotes que tienen residencia aquí en el Vaticano presiden las celebraciones y centenares de fieles acuden diariamente para participar en el sacramento de la Eucaristía. Está dentro de la Basílica y está muy cerca además de la Casa Santa Marta, la residencia del Papa Francisco. Por estos días la misa y las oraciones están encomendadas a Dios y a la Virgen por la recuperación del pontífice argentino. También diseñada por Bernini, esta obra es la Cátedra Petrina. La imagen del Espíritu Santo, una representación del Espíritu Santo, es lo que aparece allí en el fondo. Este lugar, ubicado en la Basílica de San Pedro, es el lugar reservado para que los papas tomen asiento, para que ocupen su lugar como representantes de Cristo en la tierra. Es uno de los símbolos más importantes y de mayor contenido espiritual dentro de la Basílica Vaticana. De cerca, ya estamos aquí. Esta es la puerta Santa Jubilar de la Basílica de San Pedro. La puerta que solamente se abre cada 25 años con motivo del jubileo. Miles, millones de peregrinos a lo largo del 2025 vendrán a cruzar por esta puerta. De manera simbólica es salir del mal y entrar al bien. La puerta Santa Jubilar abre las puertas del perdón, pero pide arrepentimiento. Es una mezcla. Cruzar la puerta Santa Jubilar es un privilegio para los fieles católicos. Y lo que se busca es obtener indulgencia plena de los pecados. Cruzar la puerta Santa Jubilar es aquello que hizo el Papa Francisco en diciembre del año 2024. Él la abrió y la cruzó. Abrió el paso para que todos estos otros fieles pudieran hacer lo mismo, obtener el perdón. Y así como abrió esta puerta jubilar, el Papa Francisco abrió otras puertas en Roma, incluida la puerta jubilar de la capellanía de la mayor cárcel italiana que está ubicada en la capital. El Papa Francisco abrió así el año jubilar y el año jubilar transcurre así. Obra cumbre del arte universal. Esta es La Piedad de Miguel Ángel, ubicada dentro de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La Piedad fue elaborada por el artista italiano a finales del siglo XV. Es una única pieza de mármol traído desde Carrara, y es una pieza que tiene en su interpretación a una Virgen Madre que tiene en sus brazos a Cristo recién fallecido, a Cristo bajado de la cruz, un Cristo con cuerpo desgonzado, una madre con cara angustiada. La Piedad de Miguel Ángel hace parte de los tesoros artísticos, culturales y religiosos que tiene el Vaticano aquí dentro de la Basílica de San Pedro. La Piedad de Miguel Ángel es motivo de visita permanente durante todas las temporadas del año por parte de miles de turistas curiosos y también de fieles católicos que quieren conocerla. La Piedad de Miguel Ángel engalana la Basílica de San Pedro. Está protegida por una lámina blindada. La Piedad de Miguel Ángel, obra cumbre del arte universal, esculpida por Miguel Ángel a finales del siglo XV, fue atacada en los años 70 por un hombre que la golpeó con un martillo y le causó daños en la mano, en una de las manos de la Virgen Madre. La Piedad de Miguel Ángel es la representación del Cristo recién bajado de la cruz, muerto, cuerpo desgonzado, la cara de horror de su madre. En la cinta que tiene María está esculpido el nombre del artista, el nombre del autor, el nombre de Miguel Ángel. Protección especial para este lugar.
histórico, cultural y sagrado. Escena y reflejo de uno de los momentos más dolorosos en la historia de la Iglesia Católica Universal, que recién fundaba Cristo cuando fue crucificado en tiempo de los romanos en Jerusalén. Aquí no solo está la tumba de un papa, aquí está la tumba de un santo, de San Juan Pablo II, el cardenal polaco fallecido en el año 2005 y santificado 10 años después. Canonizado el Papa Juan Pablo II, su tumba fue ubicada aquí, en un costado de la Basílica de San Pedro. Dentro solamente se puede orar y permanecer en silencio. Aquí fuera se puede apreciar, se puede comentar. San Juan Pablo II, el pontífice querido por todos en el mundo, el pontífice que trajo a la Iglesia del siglo XX al siglo XXI, cuyos restos descansan en este lugar, muy cerca de la tumba del apóstol San Pedro. Este es uno de los costados de la Capilla Sixtina, la misma donde se realiza el cónclave cada vez que la Iglesia Católica tiene la necesidad de elegir a un nuevo papa. Hay que elegir a un nuevo papa por fallecimiento o por renuncia del anterior. En la Capilla Sixtina se reúnen los cardenales que tengan menos de 80 años, que puedan ser electores y elegidos como nuevo pontífice. En la Capilla Sixtina deben hacer sus votaciones hasta alcanzar 2/3 de la votación por alguno de los candidatos, que al alcanzar esos 2/3 o más se convertirá en el nuevo sucesor de San Pedro en la tierra. Por el techo de la Capilla Sixtina es ubicada la chimenea por la cual sale el humo blanco o negro, la fumata, durante los días de sesión del cónclave. Humo negro cuando no hay elección, humo blanco cuando la Iglesia Católica Universal consigue elegir a un nuevo papa. Capilla Sixtina, que está ubicada a un costado de la Basílica de San Pedro. Capilla Sixtina a la cual llegan los cardenales electores en procesión, oración y recitando las letanías procedentes desde la Casa Santa Marta, al otro lado de la Basílica Vaticana, con la misión de encontrar, inspirados por el Espíritu Santo, a quién va a ser el nuevo jefe, director espiritual y del gobierno de la Iglesia. La Capilla Sixtina es además una obra impresionante del arte universal. Dentro están los famosos frescos pintados por Miguel Ángel a finales del siglo XV. Este es el ingreso a la cripta vaticana, a las tumbas de los papas. Y en el ingreso, en el acceso, lo que hay es una imagen del apóstol San Pedro, del primer papa que tuvo la Iglesia Católica. Vamos a ingresar a este espacio subterráneo, la Basílica de San Pedro, este lugar donde antes estuvo ubicada una iglesia paleocristiana y romana de culto cristiano. Y por eso, porque se cree que aquí en la cumbre del Vaticano había una antigua edificación de culto cristiano, es que finalmente fue construida aquí en el siglo XV la Basílica de San Pedro. Las tumbas de los papas son visitadas por decenas y centenares de personas al día. Vamos a ingresar. La tradición cristiana dice que en este lugar, hace varios siglos, había un templo de culto a Jesús. Y también dice la tradición cristiana que aquí, en el Monte del Vaticano, estaban sepultados los restos que podrían corresponder al apóstol San Pedro. Es por eso que en el siglo XV la Iglesia Católica decidió tomar este lugar para construir aquí su gran Basílica de San Pedro. En la parte baja quedaron los vestigios del templo que existió en aquella época remota. Esto que ustedes están viendo es la parte baja, los sótanos de la Basílica de San Pedro, sótanos en los cuales están yaciendo estas reliquias que además tienen gran valor arqueológico y que significan la iglesia, la historia y la tradición milenaria de la cultura cristiana alrededor del mundo. Estos son los sarcófagos del Vaticano, las tumbas donde están sepultados no todos, pero sí muchos de los pontífices a lo largo de la historia. 2000 años de historia de pontificados, aquí reposan los restos de varios de ellos. Y también los restos de algunas reinas y reyes que a lo largo de la historia italiana y romana han conseguido un sitio en este lugar.
Vamos a continuar avanzando. Vamos a llegar hasta las tumbas de los papas más reconocidos por nosotros en los últimos tiempos. Una de las tumbas de más reciente ubicación aquí en la Gruta del Vaticano, en las criptas debajo de la Basílica de San Pedro, es la tumba del Papa Paulo VI, fallecido en el año 1978. Sus restos reposaban en otro sitio y fueron trasladados a esta basílica en años muy recientes. El cardenal Giuseppe Battista Montini, Paulo VI, fue el sucesor de Juan XXIII en el gobierno de la Iglesia Católica Universal. Hoy, los creyentes vienen a este lugar a orar por su eterno descanso y a conocer la tumba donde permanece sepultado. La tumba de Juan Pablo I, un papa que solamente tuvo 33 días de pontificado. En ese momento, cuando tenía el día 33 de haber sido elegido, el Papa Juan Pablo I falleció. El cardenal italiano Albino Luciani, en el año 1978, fue elegido por sus compañeros en el cónclave para ejercer como sumo pontífice. 33 días después, con su fallecimiento, fue necesario convocar nuevamente a un cónclave que eligió a Juan Pablo II, al cardenal polaco Karol Wojtyła, quien se convirtió por los próximos 28 años en el Papa, en el pontífice de la Iglesia, Juan Pablo I. Sus restos reposan aquí y son venerados por los fieles del mundo. La tumba del Papa emérito Benedicto XVI es el Papa que más recientemente ha fallecido, en el año 2023. Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger, alemán, estuvo en el pontificado durante 8 años hasta el 2013, cuando decidió renunciar. Luego, con 90 años de edad, falleció en ese diciembre del año 2023 y no fue sepultado como papa, sino como Papa emérito, aquí en las grutas vaticanas, en las tumbas donde están los restos de muchos de los pontífices. La renuncia del Papa Benedicto XVI fue un hecho casi inédito en la Iglesia Universal. Para encontrar un antecedente, habría que remontarse al siglo XV, cuando había ocurrido otra renuncia papal. La renuncia de Benedicto XVI dio lugar a la realización de un nuevo cónclave que eligió a Jorge Mario Bergoglio como nuevo papa, convertido en el Papa Francisco. Hoy los despojos mortales de Benedicto XVI están en esta tumba. Están sepultados dentro de un triple féretro, de un triple cofre de aluminio y estaño, de ciprés y de roble. Dentro fue colocado un rollito, un escrito con los principales logros, pensamientos e ideas de su pontificado. La tumba de Benedicto XVI recibe la visita de millones de fieles al año. Estamos en las grutas del Vaticano, en la cripta donde están sepultados los papas. En el eje de las criptas vaticanas está la tumba del apóstol San Pedro. San Pedro, el mismo que da nombre a esta basílica, sus restos reposan allí, en el fondo, donde está esa llama eterna. Se cree que aquí estaban sepultados desde la época de los romanos. San Pedro murió martirizado en esta capital poco después de la muerte crucificado de Jesucristo. La tumba de San Pedro está rodeada por las tumbas de otros papas que en esta misma cripta reposan luego de haber prestado su servicio a la Iglesia. La tumba de San Pedro, como todas las otras que están en este lugar, reciben esto que ustedes ven aquí. La curiosidad, la admiración y la devoción por parte de los fieles. La Iglesia de Cristo es una iglesia de vida, es una iglesia viva, pero es una iglesia que honra a los difuntos. Aquí, en la tumba de San Pedro, está la base arquitectónica y estructural de la gran basílica que sobre esta tumba está construida. La Basílica de San Pedro, sobre este lugar, el baldaquino y más allá, toda la cúpula vaticana, las naves del principal templo católico universal. La tumba de San Pedro, con su llama eterna, contiene los restos que se consideran son del primer apóstol, del apóstol que más de cerca trabajó con Jesucristo para fundar la Iglesia Católica Universal.
Esta es la entrada de la Casa Santa Marta, donde vive el Papa Francisco, donde ha vivido desde el año 2013 cuando fue elegido pontífice. Es una casa que está resguardada por efectivos de la Guardia Suiza, soldados de élite que están únicamente al servicio del pontificado y que están dispuestos a entregar la vida por la vida del Papa, por garantizar su seguridad. Dentro de la Casa Santa Marta, allí el Papa Francisco vive acompañado por unas monjas y por algunos de sus secretarios, sacerdotes, por las personas que le cuidan, que le ayudan a mantener su salud, que le ayudan a llevar su agenda. De la Casa Santa Marta, que queda aquí dentro, el Papa Francisco cruza hacia la Basílica de San Pedro en los días y en los momentos en que tiene compromisos litúrgicos. Y también desde la Casa Santa Marta, el Papa Francisco acude a las ceremonias que se han de realizar en la Plaza de San Pedro, que se encuentra contigua. La Casa Santa Marta es además un sitio cumbre crucial para la Iglesia Católica, puesto que desde allí salen los cardenales cuando hay cónclave para dirigirse a la Capilla Sixtina y hacer la reunión en busca de un nuevo pontífice. La Casa Santa Marta es otro sitio histórico de gran importancia aquí dentro del complejo del Vaticano.